14 años, 168 meses y 5.100 días. Ese es el tiempo que nuestra aragonesa lleva fuera de su tierra. Aragón no ha perdido fuerza dentro de su corazón, pero el hogar de Elisa se encuentra ahora en la capital de Croacia. Hola Elisa. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de conocerte por fin. Igualmente, igualmente. Estamos a los pies de la ciudad, por lo que veo. Exactamente, esta es la maqueta de mi pequeña ciudad de Zagreb. Lo primero que buscamos aquí es el mensaje en español de bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias. Porque tú aquí trabajas como guía turística. Exactamente, este es el collar más valioso que tengo yo en mi joyero y es la licencia de guía local de la ciudad de Zagreb. Claro, aquí realmente estamos en lo que es el corazón de Zagreb. Exactamente, aquí nos situaríamos un poquito más abajo de la catedral y es que Zagreb tiene muchas fronteras invisibles. En la maqueta se ve muy bien que hay dos desniveles, la ciudad baja y la ciudad alta. Y dentro de lo que es la ciudad alta tenemos dos ciudades diferentes. La ciudad del pueblo con San Marcos en su corazón, ¿vale? Y la ciudad dedicada a Dios, a la iglesia, con la catedral. Y aquí es donde empezamos normalmente todas las visitas. Veis que ya comienzan a agolparse aquí los grupos y los turistas que están ansiosos de conocer la historia de esta ciudad. Estamos entrando a uno de los sitios preferidos para ti. Sí, por supuesto, estamos ahora en lo que es el símbolo de la ciudad de Zagreb por excelencia, con la iglesia de San Marcos. ¿Cómo lo tienen tan bonito y tan nuevo? Bueno, en realidad estamos ante una reconstrucción de después del terremoto de 1880. Tenemos un poquito de todo. Si nos fijamos en la base, la portada románica, las florecitas de la parte superior, un gótico tardío. Por dentro, siglo XVII, altares barrocos. Pero bueno. Y el campanario, 1841. Así que de 1250 a 1841, que no les habrá pasado a estos pobres croatas. Lo que más llama nuestra atención es el techo. En un mosaico tenemos los dos escudos. A la derecha podemos ver el de Zagreb. Si miramos un poquito el de la izquierda, tenemos obviamente los cuadritos que todo el mundo reconocerá por la selección nacional y el fútbol. Luego en el cuartel superior derecho tenemos el escudo que simboliza Dalmacia. También en la parte roja un animalito, que este ya es para 500 gallifantes si lo aciertan, es en realidad es una marta. Marta en el idioma croata se dice cuna y cuna es incluso a día de hoy la moneda local, ¿no? Lo que sí que vale unas cuantas cunas es todo el conocimiento que tienes dentro, ¿eh? La Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza tiene mucho que ver en eso. Allí terminé historia de mano de bastantes grandes a los que les debo mucho, mucho. Y luego yo es que tengo la certeza de que toda la vida aprendemos, así que hay que no solamente leer, sino hablar mucho con la gente local y de cada historia que te cuentan, pues saber sacar todo el partido. ¿Cuál es nuestra siguiente parada? Pues es uno de los puntos más importantes que yo pienso tiene la visita de la ciudad de Zagreb y para mí uno de los santuarios también más relevantes de la ciudad. Es el santuario de la Virgen de la Puerta de Piedra. En esta casa vivía la viuda del juez Modlar, Katarina Modlar, una persona muy devota, que cuando muere su marido lo que hace es jurar y perjurar que no se casará jamás y convierte parte de la casa que hereda de su marido en una capilla privada. Se encuentra en la puerta de su casa un hombre muerto de frío y muerto de hambre. Se apiada de él, le invita a pasar y el día de Navidad se da cuenta que su huésped ha desaparecido y en su lugar ha dejado un óleo de la Virgen y comienzan a llamarla la Virgen Milagrosa. Todo sigue así hasta el día 31 de mayo de 1731, que es la única fecha que yo doy en toda mi visita, porque en este día toda la ciudad de Gradec queda envuelta en llamas. Cuando Katarina se da cuenta, cae de rodillas. Dice la leyenda que hay un punto de luz que ilumina un lugar en el suelo donde se encuentra la imagen de la Virgen totalmente intacta. Esto la ciudad de Zagreb lo toma como un milagro y entonces ella sitúa este cuadro no en su capilla privada sino en la puerta de su casa para que todo el mundo pueda venir a rezarle a su Virgen. ¡Qué mágica! Al final, sea la Virgen del Pilar, la de Piedra o la de Lourdes, la cosa es que dan una esperanza. Todo el mundo necesita algo a lo que aferrarse, lo llamemos Virgen o lo llamemos energías cósmicas, la esperanza es algo que mueve el mundo. Seguimos en el centro, pero hemos llegado a otra gran explanada de esta ciudad. Sí, exacto. Estamos ahora en el vértice de la herradura de Lenucci, el barrio de la jet set del imperio del siglo XIX. ¿Y este buen señor? Pues este buen señor será el rey Tomislav, que en el año 925 recibe la corona del Vaticano y lo nombra el Papa el primer rey de los croatas. Un batallador, puede ser. Un batallador, de hecho Hrvati
que es como se dice aquí los croatas, ¿no? Croata, Croacia, Croacia, todo eso es un idioma extranjero. El país se llama Hrvatska, es el país de los Hrvati, los que luchan. En esta plaza, en un país tan conservador, tenemos unas banderas pues de LGTB, de homosexualidad. Bueno, pues esto es realmente súper raro. Mis padres, que les gusta decir que bueno, en Croacia se vive como en la España de hace 20-25 años, dicen que tiene un catolicismo de frontera. Son más papistas que el Papa, es un país muy conservador. Pues a ver si todo esto acaba de llegar igual que llegan los turistas a la estación. Sí, aunque en realidad aquí a esta estación llegarían los turistas del siglo XIX. Esta sería la entrada natural a la ciudad de Zagreb, desde Viena y desde Budapest. Entonces, bueno, pues en máquinas de vapor, los pasajeros del Oriente Express, como salidos de una novela de Agatha Christie, entrarían a lo que es la plaza del Emperador Francisco José y luego los maleteros ya les llevarían las maletas al Hotel Esplanade, que es uno de los hoteles más bonitos que tiene la ciudad de Zagreb. Pues ya estamos dentro por fin del Hotel Esplanade. Sí, por fin. ¿Y aquí qué se cuece? Bueno, pues esto es un evento de mi Club Internacional de las Mujeres. Es todo gente de diferentes razas, edades, no sé, podrán... ¡Ahí va! Bueno, ella es mi amiga Lila. ¡Hola! ¿Interrumpí algo? No, encantada de conocerte, para nada. ¡Encantados! Esta es nuestra organizadora Jenner. Oye, cada vez somos más, ¿eh? Sí, no, son así. O sea, yo llevo aquí solamente 4 meses y es como si nos conociésemos de toda la vida. No tenemos nada en común y todo, al final. Do you know how many women are here now? About 50. What does it mean for you? This club is everything for us. Esto está lleno de color, de originalidad, de mujeres. Tú tienes desde la mujer del embajador de Turquía hasta altos cargos de empresas multinacionales, profesoras, hay absolutamente de todo, gente jubilada también. ¿Cómo va a ser el evento? Esto va a ser una pasarela, luego allí tenemos los sombreros que ha donado Jenner, luego todos están en venta. What is your favorite? Well, this one and that one. Nosotros hemos pagado una entrada simbólica que luego todo esto contribuye a cualquier acto benéfico, en este caso es un tema contra el cáncer, y luego la gente puede comprar las cosas para contribuir a esta buena causa. Oye, pues no podemos esperar a que empiece el evento, ¿eh? Sí. ¿Dónde nos has traído, Elsa? Dijo un sabio que de cada pueblo que se conocía había que conocer su templo, su cementerio y su mercado. Pues aquí estamos donde yo compro cada viernes. Puedo dar de comer a mis hijos de una manera saludable. Sobre todo hay muchos puestos de lo que es la huerta de los alrededores, así que no tienen ningún spray de estos mágicos que les ahuyentan los bichos, pero nos los meten a nosotros por dentro. Anda, o sea que toda esta fruta es completamente natural. La mayor parte de ellas sí. Aquí combinamos parte de lo que traen de la huerta de Zagreb y tenemos, por ejemplo, naranjas maíz que son vanecianas, ¿no? ¡Anda! Que yo sepa. ¿Y cuánto vale aquí el kilo de naranjas? Aquí estamos a 12 cunas y algo menos de 2 euros. ¿Le podrías preguntar por las naranjas, a ver por qué las tiene aquí? Porque dice que es la mejor naranja. ¿En serio? ¡Toma ya! Aquí vemos algo que nosotros vamos a reconocer muy fácil. Habas, hay coles, hay patatas, hay cebollas y hay zanahorias. Lo que tiene en la huerta es lo que trae por las mañanas. Cuando se termina se va a su casa. Joala Vampuno me ha dado unas cuantas para la cocinera, siempre se dice. Esto se lo regalo para la cocinera. ¿Hay algún otro dicho que te sepas? Toliko novaca, toliko música. Es decir, takoje. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir tanto pagas, tanto tienes. Ah. Entonces, lo barato sale caro. A la Vampuno. Normalmente vengo los viernes porque es cuando más oferta de pescado hay. Dice, y ahora ha venido su mamá. Kilo. Que tu madre no habla croata, obviamente. Madre no habla croata, pero no le hace falta. Si es que más vale maña que fuerza. Y, es bueno, así. ella no es maña. ¿No es maña? Es maña de corazón, pero ella es la más baturra de todas y pasa la primera todas las ofrendas de la Virgen, pero ella es nacida en Toro, en Zamora, y le mando un beso a mamá. Desde pequeñitas todas hemos pasado la Virgen, mi padre es caballero de la Virgen y bueno, pues ella, ya os digo, es la primera que pasa la ofrenda. ¿Pero te estás emocionando? Sí. Pero bueno, se ve que echas de menos a Aragón, ¿eh? Claro que lo echo de menos. Yo ahora no me veo volviendo a vivir en Zaragoza, pero yo adoro esa ciudad. Y es parte de mí, igual que, no sé, yo he crecido allí, mi gente está allí, el tubo está allí, las capas están allí. Gracias a Dios
Mientras haya salud, podemos trabajar para ahorrar y comprar ese billete que nos lleve de vez en cuando de vuelta a casa. Bueno, hemos cambiado totalmente de ambiente y estamos en la guardería de tu chico. Sí, exactamente. Esta es la guardia y ahora iremos a buscarlo. ¿Cómo es la educación aquí en Croacia? Bueno, pues aquí entran muy pequeñitos. Él entró con 8 meses a la guardería. Una parte de la educación preescolar no se hace en la escuela, sino que se hace en las guarderías. Y esta me encanta porque tiene su propio huerto. Tienen por aquí las tomateras, las cebollas, un poquito aquí de albahaca vemos. Los niños son los que los arrancan y los llevan a la... ellos dicen teta. Teta es la señorita, la profesora. Se lo llevan a la teta Kuharica, que es la señorita que cocina, y ella va a hacer las ensaladas con las cosas que han cogido los niños de acá. Saben que las cosas vienen de donde vienen. ¡Hola! ¡Hola! Ya estamos aquí. ¿Y tú cómo te llamas? Guapetón. Yo soy Luca. Oye, ¿y tu hermana? Lara está en el cole, aquí justo enfrente. Bueno, Lara viene solita a la escuela, luego se irá sola a casa. ¡Qué independiente! 8 añitos sin ningún tipo de problema. ¿Es muy seguro el país? Muy seguro, la verdad que sí. Ahora que te digo cantar, ¿no le habrás enseñado alguna canción de estas nuestras aragonesas? ¿El corro de la patata o alguna de estas? Sí, el corro de la patata se la sabe. Al corro de la patata comeremos ensalada. Sentadito, ¿me qué? Bueno, y este es tu marido, ¿no? ¿Cómo estás? Encantados de conocerte. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? 10, 11. Sí, claro, 11, claro, por eso, sí. Yo decía 11, me parecían muchos, pero no, es que el tiempo pasa rápido. No tengo ni idea de en qué día vivo, ni en qué año, ni nada. Así es el amor, sí, oye, felicidad. Sí, exactamente. Aunque nos falte un miembro hoy de vuestra familia, vemos que la vida te ha dado cosas muy buenas. La verdad que sí, no me puedo quejar. Y vivimos bien, tenemos suerte. Y aunque echamos cosas de menos, pues luchamos por ser felices, que al final es lo que todo el mundo quiere, ni más ni menos. Que os vaya muy bien y muchísimas gracias por este día. Muchas gracias a ti. Adiós, Muy buen guapos. viaje. Venga, vuelves pronto. Ojalá. Chao.